En realidad existen diferentes técnicas de meditación, pero el objetivo final es el mismo, en el fondo lograr la iluminación, la trascendencia, elevar tu nivel de conciencia. Con la meditación trascendental, como le decía, con la meditación trascendental que permite romper, digamos, el encierro de la conciencia, que eso está dado nada más que por el bullicio mental, tal como usted lo dijo, en el fondo. Porque mientras haya bullicio mental, mientras haya ruido en la mente, mientras haya preocupaciones, proyecciones o recuerdos, mientras nos movamos en la línea del tiempo mental, la conciencia no se va a poder liberar. Esta técnica de la meditación de los koanes, en el fondo uno tiene que aprender a practicarla. Por eso que en el fondo estas conferencias que son más bien prácticas, no son extensas ni tienen mucha pregunta, porque en el fondo uno tiene que practicar y ahí sobre la misma práctica vamos recibiendo el auxilio. Y bien, amigos, durante la oración habla el hombre y escucha el cielo. Durante la meditación escucha el hombre y habla el cielo. Bienvenidos a nuestra jornada de videoconferencias de autoconocimiento, el camino hacia la sabiduría. Y bienvenidos al Jardín de tu Mente, educándote en tu viaje hacia la autorrealización por ONNEWS 24 horas. De nuevo coincido con nuestro amigo y colega Fernando García Silva, el autor de los libros Suprasexo, Autoconocimiento y el sabio uso de la energía sexual. Y en esta ocasión para compartirte la videoconferencia número 36, Meditación y koanes. Después del intro, ya regreso con nuestro invitado. Hola amigos, bienvenidos a la presente entrega de La Otra Dirección por ONNEWS 24 horas y el Jardín de tu Mente, educándote en tu viaje hacia la autorrealización. Soy Orlando Miguel, soy autor, investigador y divulgador, escritor del libro La Otra Dirección, el mapa de ruta para manifestar la realidad que deseas. Tras estudiar el fenómeno de los estados sutiles de conciencia, que por lo general se le conoce como iluminación o estados elevados, hemos notado que los hombres que han logrado niveles no ordinarios han integrado la práctica de la meditación en su vida. Esta videoconferencia tiene como objetivo fundamental aprender una técnica que nos permita conocer y experimentar niveles de conciencia más elevados, es decir, experimentar la sexta y séptima dimensión para expandir la conciencia. ¿Te gustaría alcanzar niveles de conciencia más elevados y romper con tus barreras subconscientes para conectar con tu verdadera esencia? Después del intro, ya regreso con nuestro invitado. Bien amigos, durante la oración habla el hombre y escucha el cielo. Durante la meditación escucha el hombre y habla el cielo. Bienvenidos a ONNEWS 24 horas y el Jardín de tu Mente, educándote en tu viaje hacia la autorrealización. Hoy tenemos el honor nueva vez de coincidir con nuestro amigo y colega, como siempre, Fernando García Silva, autor de los libros Suprasexo, Autoconocimiento y el sabio uso de la energía sexual. Hoy nos convoca la interesantísima videoconferencia Meditación y koanes. Fernando, un placer, un honor, como siempre, coincidir aquí contigo, ¿verdad? Platicar con la audiencia que nos sigue día a día. El honor y la alegría es mía compartir nuevamente contigo, Orlando. Muchas gracias. Así es, así es.
Pues bien, amigos que nos siguen día a día a través de ONews 24 horas y el jardín de tu mente, educándote en tu viaje hacia la autorrealización. Tras el fenómeno de los estilos o los estados sutiles de conciencia, Fernando, amigos, que por lo general se conoce como iluminación o estados alterados, hemos notado que los hombres que han logrado niveles no ordinarios de conciencia, pues ha integrado la meditación, la práctica de la meditación en su vida. Esta ha impactado de manera muy positiva y ascendente la vida de grandes hombres, eminencia de la literatura, del arte, de la ciencia, la música, del cine, pensadores, filósofos y grandes actores y pintores. Hoy nos convoca la videoconferencia Meditación y Koanes. Por ello, tenemos acá, como siempre, el privilegio de coincidir con nuestro amigo y colega Fernando García Silva para presentarles esta videoconferencia. Fernando, entonces, ¿qué es la meditación para edificar a la audiencia, no? Bueno, la meditación es una reflexión profunda para llegar a la verdad. En realidad existen diferentes técnicas de meditación, pero el objetivo final es el mismo, es en el fondo lograr la iluminación, la trascendencia, elevar tu nivel de conciencia. Esto es más que hablar de estados alterados de conciencia, porque lamentablemente hoy en día existe mucho el New Age y todas las diferentes, hay ciertos grupos en el cual te invitan a estados alterados de conciencia a través del consumo de determinadas drogas. Exactamente, entonces, sí. Más que lograr un estado alterado de conciencia, es todo lo contrario, es lograr normalizar la conciencia. Normalizarla. Normalizarla, claro, porque nuestra conciencia actualmente está alterada. Sí, porque... Está dormida. Porque, perdón, Fernando, que te interrumpa ahí, exactamente, pudiéramos alterar la conciencia, pero de manera no positiva. Claro, sí, existen los chamanes y técnicas de droga y psicoactivos en el fondo. Psicoactivos que en el fondo alteran la conciencia y te invitan, digamos, a este estado alterado de conciencia, pero en el fondo debemos entender que nuestra conciencia actualmente como humanoides está alterada. Cada uno de nosotros está en un profundo sueño de la conciencia. Ya no sabemos, nosotros no vemos la realidad, ni vemos la verdad, ni somos capaces de percibir el mundo tal cual es, con todas sus dimensiones y en todas sus fracciones, ¿me entiendes? Sí. Nosotros vemos así como igual del espectro de luz, solamente vemos un porcentaje muy pequeño, porque el otro nivel lumínico que pertenece a otras dimensiones, la conciencia no lo percibe, ¿ya? Entonces, el objetivo en el fondo de la meditación es conocer la verdad y alcanzar esos estados más elevados de la conciencia, que sea posible percibir las cosas tal cual son. Sí. Una persona en un estado profundo de meditación puede inclusive saber cuántos átomos tiene lo que tiene al frente, ya sea una silla, celular, lo que sea que en este momento uno tiene aquí, la mesa, la ropa, saber inclusive cuántos átomos tiene. O sea, ¿por qué? Porque está viendo en niveles mucho más elevados. Sí. Con un discernimiento, ¿no? Claro. Existe una diversidad de tipos de meditación, Fernando. Sí, existen muchas técnicas, muchas formas de meditación, pero en el fondo, en síntesis, el objetivo es el mismo. ¿Ya? Sí, exacto, el propósito es el mismo, sí. Claro, es conocer la verdad. Por algo que la Sagrada Escritura dice, conocer la verdad que ella os hará libres. ¿Ya? En este conocimiento, en esta búsqueda de la verdad, en el fondo lo que uno está buscando con la verdad es la libertad. ¿Ya? Porque nosotros actualmente estamos presos, somos prisioneros de nosotros mismos. Exactamente. Hay mucha gente que dice, no, que uno es preso del sistema, que aquí y allá, pero en el fondo, la verdadera esclavitud es la esclavitud que uno mismo permitió, ¿no? Porque tú eres el que permite. Entonces, salir de esta esclavitud personal en la cual cada uno de nosotros hemos caído, nos hemos permitido, digamos, este encierro mental, porque es un encierro de naturaleza mental que nos mantiene súper limitados,
y nos mantiene en un lamentable estado de ignorancia, ¿ya? Entonces, Exacto. romper esos barrotes conceptuales, que muchos de ellos son en base a conceptos, a ideas que uno tiene totalmente falsas, ¿ya? Necesitamos de técnicas más profundas y aquí aparece la meditación. Entonces, que existen múltiples formas de la meditación, pero las podemos agrupar en el fondo en tres, que es la meditación reflexiva, que es una de las más importantes en el fondo. Sí. Por eso se define la meditación como una reflexión profunda para llegar a la verdad. Entonces, tenemos la meditación reflexiva que nos permite reflexionar para discernir y para comprender, ¿ya? Y en ese discernimiento y esa comprensión adviene la verdad. ¿Eh? Exacto. Lo otro es la meditación contemplativa, que es una meditación, dijéramos, más pasiva. Contemplar la respiración, cómo entra y sale, contemplar un hermoso lugar. Nosotros en realidad no trabajamos con la meditación contemplativa porque es una meditación, digamos, más lenta en su proceso. Sí, sí. Y la otra es la meditación trascendental. Exacto. Que esa ya sí, la meditación trascendental, el objetivo que tiene es liberar, aunque sea por segundos o fracciones de segundo, a la conciencia de la cárcel, permitir que salga del cuaternario inferior y vaya y suba a los mundos superiores que a los cuales ella pertenece, que es el mundo causal, búdico. Entonces, esos son los tres tipos. La meditación reflexiva, la meditación contemplativa y la meditación trascendental. Esta técnica de los koanes pertenece a la técnica de la meditación trascendental, porque lo que busca es liberar la conciencia al mundo espiritual. Fantástico, fantástico. Entonces, Fernando, se dice que la meditación es el pan del sabio. ¿Por qué? Porque el sabio necesita su alimento es la sabiduría, y la meditación es la que aporta la sabiduría. Sí, sí, sí. Entonces, cuando hablamos del pan del sabio, ese alimento es lo mismo que habla el cristianismo como cuando toma la hostia, la comunión. Esa comunión, esa hostia, en el fondo, pertenece al centro intelectual inferior. Y es la sabiduría. El alimento del alma es el conocimiento. Por eso que la Sagrada Escritura dice, no solo de pan vive el hombre, ¿ya? Entonces, esa sabiduría, ese conocimiento de sí mismo y ese conocimiento sobre todo de la oscuridad que nos aprisiona, que nos encarcela, que nos encierra, ese es nuestro alimento. Mientras más conozca uno, se conozca a sí mismo, más indudablemente se va a sentir fortificado, alimentado, se va a sentir con fe, con esperanza. Mire usted cómo está el mundo hoy en día. Sí. El mundo ha perdido absolutamente en muchas partes, por eso que hay gente que se está suicidando. El norte. Claro, ya no ha perdido esa esperanza. La gente ya mucha gente ya no tiene ni siquiera esperanza del mañana. Como que lo ve todo negro. Sí, sí, sí. Y resulta que no, porque estos momentos, aunque sean críticos, son de alta esperanza para las personas que realmente se reenfocan, porque en el fondo estamos mal dirigidos, nuestra atención. Sí, tenemos un centro de gravedad, acuérdense que hablábamos del centro de gravedad en nuestra personalidad, en las cosas cotidianas, las cosas superficiales. Pero cuando ya empezamos a poner nuestro centro de gravedad en las cosas del ser, y en parte de eso, obviamente, la meditación, entonces ahí el ser nos va dando el alimento, nos va alimentando, porque el ser se alimenta de su propia experiencia. El ser solamente aprende, siempre lo hemos dicho, ¿verdad? El ser solamente aprende de su experiencia y de lo que va rescatando de la conciencia y que va rescatando en ese trabajo. Entonces, ese es su alimento. El pan del sabio es la meditación. El Shakespeare dice que idiotas gobiernan a un mundo desierto, es decir, refiriéndose a los líderes, a los gobernantes del mundo, ¿verdad? En ese sentido, el mundo anda así como está, todas estas, este caos, este desorden, es porque la visión anda mal. No la visión divina, la visión o las visiones humanas, ¿verdad? De los que regentean
anda mal porque hay una ignorancia, hay una oscuridad, un 97% de oscuridad. Claro. Pero recuerda que los pueblos no tienen más que el gobierno que merecen. Entonces, a gobernantes dormidos, pueblo dormido. Y pueblo dormido, exactamente. Claro, ¿cómo cambiamos nosotros los gobernantes? ¿Cómo nosotros obtenemos gobernantes realmente despiertos que nos guíen? Es despertando nosotros. Despertando nosotros. Transformándonos primero nosotros. ¿Quién transforma a quién, como digo yo? Claro, porque la sociedad no es nada más que la extensión del individuo. Si usted quiere una sociedad despierta, despierta el individuo en forma puntual, uno por uno. Pero ¿quién le interesa hoy en día despertar? ¿A quién le interesa hoy en día trabajar su yo, eliminar sus defectos, despertar su conciencia, meditar profundamente en sí mismo? Muy pocas personas. Entonces, ese es el problema. Sí, un monje budista dijo, es decir, jamás vas a encontrar la liberación en el bullicio, en la discoteca, en nada de eso, en la estridencia, no está ahí. Está en ese estilo de vida, en esa meditación, esa conexión con lo que es el silencio que nos permite, ¿verdad? Llegar a esa verdad. Entonces, ¿a qué dimensión, Fernando, podemos ir con la meditación? Con la meditación trascendental, como le decía, con la meditación trascendental que permite romper, digamos, el encierro de la conciencia, que eso está dado nada más que por el bullicio mental, tal como usted lo dijo, en el fondo. Porque mientras haya bullicio mental, mientras haya ruido en la mente, mientras hayan preocupaciones, proyecciones o recuerdos, mientras nos movamos en la línea del tiempo mental, la conciencia no se va a poder liberar. Es interferida por... Claro, está ahí amarrada, ahí está, bloqueada. Entonces, pero cuando logra esa liberación, es como la lámpara de Aladino. Exactamente. Entonces, cuando se frotaba, digamos, y esta lámpara, y salía el genio, en el fondo ese genio es la conciencia, y esa lámpara que encierra al genio es el ego. Entonces, cuando la conciencia se libera de ese encierro y sale de esa botella, porque cada uno de nosotros estamos como embotellados en nuestra propia encierro, entonces va directamente a su casa. Es como, imagínese usted un perro, que usted tiene amarrado ahí, un perro con mucha hambre, no lo han alimentado por, no sé, por 4, 5 días, 6 días, el pobre animalito está muerto de hambre, y usted le pone un plato ahí a 5 metros de comida, y suelta al perro. ¿Usted cree que tiene que decirle, oye, anda al plato? Él se va a ir corriendo a comer. Se come hasta el plato. Se come hasta el plato. Va directo a su alimento, porque él está hambriento. Eso es lo que le pasa a la conciencia. La conciencia, cuando se libera, va directamente a alimentarse a los mundos superiores, que son es su hogar. Y esos son la sexta dimensión. Sexta y séptima dimensión. Donde está el vacío iluminador. Donde está la gran realidad o la talidad, como decían antiguamente. Sí. Fantástico. Las personas que realmente del hinduismo o del budismo zen, que manejan más esto, porque todo esto pertenece esto que estamos viendo de los koanes pertenece al budismo zen. Budismo zen, sí. Entonces, inmediatamente la conciencia se va a su mundo de los cuales ella viene, ella puede desandar el camino. Imagínense, eso es lo importante de tener al menos nosotros ese 3% de conciencia libre. Si nosotros no tuviéramos ese 3% de conciencia libre, no habría quien nos guíe de vuelta al camino, pero ella sabe el camino porque recuerda perfectamente de dónde viene. Así es. Entonces ella va directamente a esas dimensiones superiores, al mundo causal, búdico y átmico, que es de donde ella pertenece. Y bien amigos, si te está gustando este programa, te invito a suscribirte a nuestro canal ahora mismo para recibir las notificaciones cada vez que publicamos nuestros videos
de impacto para tu transformación. También te invito a compartir con tus amigos y amigas esta videoconferencia y de ese modo contribuyes con ellos con nuestro mensaje de impacto y liberación para construir una cultura de paz. Fernando, entonces, excelente en cuanto a la meditación. Entonces, en cuanto el término, el concepto koan, que es Zen, procede también de esa tradición. ¿Qué es un koan? Un koan es una pregunta sin respuesta. Es algo paradójico, digamos. ¿Ah? Como Exacto. que la verdad la mente no le conoce el significado, pero sí tiene. Tiene un significado, Sí, sí. O sea, es una pregunta que intelectualmente usted no le sabe la respuesta, pero sí tiene respuesta. Sí existe, pero es algo como que deja en jaque a la mente. Entonces, el koan, cosa enigmática, digamos, ¿ah? Paradójica, lo que hace en el fondo como que bloquea a la mente, ¿ah? Como que la aturde, porque la mente nuestra se las cree que se las sabe todas, porque está el orgullo, ¿me entiendes? Y El eso, ego y el orgullo, sí. el ego, entonces siempre uno cree que tiene respuesta para todo, entonces la mente le va a buscar la respuesta a esta pregunta, pero no la conoce, entonces hasta que llega un momento en que se cansa. En el fondo, el koan lo que busca es como hacerle una llave judo a la mente y cansarla y dejarla ahí que se entregue. Cuando la mente se entrega, se silencia, ¿no? Exacto. Se silencia, porque no es lo mismo una mente que se silencia que una mente que hemos silenciado. Totalmente diferente. Claro, porque yo no voy a pensar nada. Yo puedo pensar, no voy a pensar nada, no voy a pensar nada. Y como que yo que estoy forzando a mi mente a que la mente no piense. ¿Ya? Entonces, cuando yo como que obligo a la mente así y no voy a pensar nada, ella igual lucha. Pero cuando ocupamos el koan, ella misma como que se cansa y se entrega. Sí. Genial. Estas son prácticas del budismo Zen. Sí, son prácticas del budismo zen, exactamente. El budismo en realidad es parte muy importante del camino espiritual. Recordemos que en el fondo Buda es un grado espiritual que significa señor de la mente y que uno alcanza en determinado nivel de desarrollo espiritual. O sea, todos nosotros estamos llamados a transformarnos en Buda. Exacto. Y Cristo también es un grado espiritual, que es más elevado todavía, que ya es parte del manejo del fuego interior, y todos nosotros estamos llamados a transformarnos en Cristo. O sea, exacto, tanto el budismo como el cristianismo en el fondo tienen es parte de la esencia fundamental del camino del desarrollo de la autorrealización íntima del ser. Creo que San Agustín decía, el mayor error de la humanidad es creerse que está despierto cuando realmente está dormido. Claro. Obvio, mientras uno no reconozca que está dormido, es como el drogadicto o el alcohólico que dice, no, yo lo dejo cuando quiero, yo no soy alcohólico. Yo manejo, solamente tomo los fines de semana. Sí. Pero en el momento en que ese alcohólico dice, yo parece que estoy mal y que en realidad soy alcohólico, ahí ya comienza a salir. Ahí comienza ya a despertar incluso, que se está dando cuenta. Claro. Entonces lo mismo pasa con la conciencia, con el despertar de la conciencia, mientras la persona se crea que se la sabe, que no, que vamos bien, que ahora con este presidente que acabamos de elegir, ahora sí vamos a salir adelante. Y cuando pasan los primeros días, oye, pues pensamos, nos equivocamos de nuevo. De nuevo, por enésima vez nos equivocamos. Fantástico. ¿Preparado para transformar tu vida? El siglo XX está considerado como el periodo más sangriento de la historia de la humanidad. Guerras y genocidios de carácter filosófico, étnico y religioso tuvieron lugar en este periodo. Es el siglo que acabó con la paz en el mundo.
Las presentes y próximas generaciones tendrán que estudiar el siglo XX como el periodo más sangriento de la historia de la humanidad. Necesitamos contar una nueva historia, una nueva narrativa de nosotros mismos, que nos hable de paz, de libertad y de felicidad. Y esta nueva historia debe comenzar por preparar a nuestros hijos para el futuro y no para lo que alguien piensa que debe ser su futuro, explica el futurólogo Mark Stevenson. La conexión está por suceder, estamos a punto de despertarnos. Descubre el libro que te abre los ojos a nuevas posibilidades. La otra dirección, el mapa de ruta para manifestar la realidad que deseas. ¿Nos puede decir algún koan? Hay varios koanes, ¿ya? Por ejemplo, un koan es, si todas las cosas se reducen a la unidad, esa es una frase, si todas las cosas se reducen a la unidad, ¿la unidad a qué se reduce? Ese es un koan. Si todas las cosas se reducen a la unidad a qué se reduce? ¿Ya? Entonces, esa es una pregunta que la mente va a buscarle por aquí, ¿no? Que yo creo que se reduce a esto, se reduce a esto otro, que la unidad se parte en varias unidaditas más chicas y ahí va a empezar. Genial. Otro koan es, ¿dónde está la verdad? ¿Dónde está la verdad? Sí. ¿Por qué? Porque la mente no conoce la verdad. La mente se mueve de lo conocido a lo conocido y la verdad es lo desconocido de instante en instante. Exacto. La mente nunca va a conocer la verdad porque la verdad no es de la mente, la verdad es de la conciencia. Y la conciencia está por sobre la mente. Recuerde que la mente pertenece al centro intelectual inferior, acá a la altura del corazón, ¿ya? Y la conciencia en realidad pertenece al centro búdico, aquí arriba. Entonces, al cielo. Búdico y átmico es nuestro cielo, este es nuestra alma y el centro sexual instintivo en nuestro cuerpo. Entonces, nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu en nuestra propia columna vertebral, en nuestros propios chakras, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la verdad? Ahí dejamos... queda ahí. Sí. Hay otro koan en el fondo. ¿Cuál es mi rostro original? Es otro koan. Porque este rostro que uno tiene ahora pertenece a esta existencia. Y en la existencia anterior tuvo otro rostro diferente según el padre y la madre que tuvo, según la parte genética, ¿verdad? Según el karma. Personas que nacen con su rostro deformado, por ejemplo. Exacto. O nacen ciegos, ¿ah? Y eso es producto del karma que la persona tiene. Entonces, ¿cuál es mi rostro original? Es este, es el del anterior, y ahí empezar a buscar el rostro original. No hay una identidad, no hay una definición. Sí. Pero existe el rostro original, ¿no? Sí existe. Sí, exactamente. Sí a simple vista, es decir, humanamente, no, exactamente. No se ve, no se puede. Existe el rostro original, que es el rostro de nuestro ser. ¿Cómo es nuestro ser? Exacto. Entonces, otro koan es, si al golpear dos palmas suena un ruido, ¿qué ruido produce una sola palma? Entonces uno hace eso. Ya voy a hacer el koan de las palmas, dice. Y se sienta cómodamente, ¿verdad? Y golpea. Y dice, si al golpear dos palmas hay un ruido. ¿Qué ruido produce una sola palma? Y hace el gesto. Y ahí. Mente, dime qué ruido produce una sola palma. Y la mente ahí va a empezar a dar respuesta. Que los átomos cuando van chocando aquí con el viento, que la fricción, que el cuerpo etérico va a empezar a buscarle por aquí y por allá respuesta, pero nosotros las vamos descartando porque son todas falsas. Porque son todas creencias de la mente, pero no es la verdad, porque uno no la conoce. Exacto. Y llega un momento en que
queda en jaque la mente, se silencia absolutamente y eso le permite a uno la escapada a los mundos superiores. Los koanes de una forma muy práctica, muy sencilla, muy asequible a nosotros de lograr esta meta, que en el fondo que es permitir que la conciencia vaya a los mundos causales. Exacto. ¿Y eso cuánto dura? ¿Cuánto dura esa salida de la conciencia al mundo causal y volver? Puede durar un segundo. Pero como está fuera del tiempo, porque recuerda que el tiempo pertenece a dónde? Al ego y todo. Sí. El tiempo pertenece a la cuarta dimensión. Y aquí nosotros vamos a la sexta dimensión. La eternidad pertenece a la quinta dimensión y nosotros vamos a la sexta, o sea, más allá del tiempo y más allá de la eternidad. Se sale absolutamente del tiempo. Ese segundo puede significar muchísima sabiduría y muchísima experiencia en los mundos causales. Genial, fantástico. Pero uno de los problemas que tenemos acá es el miedo. Porque nosotros tenemos miedo porque el yo, una de sus defensas que tiene el ego es el miedo. Entonces vamos a empezar a sentir miedo cuando la persona empieza como a sentir como que empieza como a salir, como que empieza a sentir que va perdiendo su individualidad, hasta que se va a morir. Entonces empieza a sentir que va a perder la individualidad, no, aquí yo me muero, y vuelve, y termina ahí su práctica, ¿ya? Pero cuando uno trasciende el miedo inclusive, y se da cuenta que estas son prácticas espirituales, por eso se dice que el cielo es para los valientes, y se toma por asalto. Cuando uno entonces se arma de valor y sigue, y logra trascender ese estado que le pone el yo, ahí la conciencia se escapa y ahí se logra el estado del samadhi o el vacío iluminado. ¿Debemos buscar un lugar especial para meditar? Sí, lo ideal es buscar un lugar sin que, digamos, sea algo muy, muy exagerado, pero... Sin distracción. Claro, hay personas que llegan porque se les da la posibilidad de tener hasta su salita de meditación. Perfecto, pero no es necesario. O sea, si no nos da la condición de espacio, de dinerito ahí para acomodar una sala, no, pero sí un lugar, digamos, que puede ser un sofacito, una silla cómoda, un silloncito cómodo, digamos, o una esquinita de nuestra pieza. Claro. Pero como que buscar un lugar, obviamente que tiene que ser un lugar silencioso, alejado de ruido. La gente en la montaña se van, exactamente. Claro, pero no es necesario, ¿eh? No es necesario, porque no es necesario, en lo absoluto, porque no me voy a ir a meditar a la montaña, ya, perfecto, pero ¿cuántas veces puede ir a la montaña a meditar y cuántos días puede estar allá? Y estar en guerra, ¿no? Y también la mente puede estar en guerra. Claro, entonces, no, y la idea es aprender a meditar, acomodarse a las condiciones que uno tiene. Así es. Porque si no, el yo dice, no, es que este mes no voy a ir a la montaña, entonces no voy a meditar. Y no, la idea es el pan del sabio, entonces la idea sería meditar en lo posible a diario o 2 veces a la semana, tener su práctica de meditación. Por cada instante, porque también, por ejemplo, con perdón ahí, Fernando, el maestro Thich Nhat Hanh, él dice que la gente le pregunta, ¿verdad? Eso mismo, si hay que irse a algún lugar para meditar, no. Tampoco no tiene que disponer de tiempo. Mientras vas a cortar leña, puedes meditar. Mientras vas al supermercado o mientras estás barriendo, mientras estás fregando, puedes meditar, porque podemos hacer de ese acto una meditación también, un ritual, ¿verdad? Pero claro, obviamente, si se puede hacer ese espacito, está perfecto, ¿no? Claro, pero ahí en el fondo, en la cotidianidad de la vida, lo que uno va desarrollando es la concentración. La concentración, exacto. La concentración, o sea, si yo voy a cortar leña, no puedo meditar cortando leña, porque a lo mejor me voy a cortar un dedo. Exacto, voy a concentrarme, a enfocarme solo en que voy a cortar leña. Me voy a concentrar. ¿Y cuál es el paso
¿cuál es el paso previo a la meditación? La concentración. La concentración. Sí, sí. De la concentración a la meditación hay un paso. Sí, sí. Entonces, si la persona se acostumbra en la cotidianidad a vivir de instante en instante lo que está haciendo muy concentrado, en el fondo como que, claro, se va acercando a vivir en un estado meditativo, Sí, porque sí. cada cosa que haga lo va a hacer en plenitud. ¿Ya? Pero esta meditación que estamos hablando de liberar la esencia a los mundos superiores, no lo puedo hacer yo ni siquiera en el bus, que no, que voy a ir en el bus meditando. Exacto. No. En la discoteca. No, porque ahí tengo que estar presente. Si estoy en el bus, estoy concentrado. Claro. Puedo estar concentrado en mi corazón, concentrado en lo que estoy viendo, etcétera, ¿ya? Pero estamos hablando de una meditación en la cual la persona se predispone, imagínese, como a desdoblarse, pero en un estado superior. Porque el desdoblamiento de la conciencia sale a la quinta dimensión, aquí la conciencia va a salir a la sexta dimensión. Entonces, más elevado. ¿Ya? Ahora, un maestro, una persona de conciencia elevada, que ha practicado mucho la meditación, obviamente esa persona puede meditar no sé, yo creo que hasta se desdobla caminando, puede ser. Sí, porque ya tiene de hecho lo hacen, ¿no? Claro. De hecho lo hacen, hay maestros que se desdoblan caminando y pueden salir porque tienen el don de la ubicuidad, que pueden estar en varias partes al mismo tiempo. Exacto. Entonces de repente se le necesita en un templo y él va al templo ahí mientras sigue caminando por la calle porque divide su conciencia, porque cada dimensión tiene su conciencia, ¿ya? Sí, pero eso es otro nivel. Nosotros estamos hablando de personas comunes y corrientes como nosotros. Exactamente. Claro, que estamos esforzándonos por ir avanzando y ir encontrando respuestas a las cosas de la vida y, claro, sobre el ego, sobre la verdad y cosas que nos puedan ayudar, sobre todo en estos tiempos de tanta pérdida de valores. Sí. Fantástico. Por consiguiente, entonces, la concentración y la relación para esta práctica es primordial, es importantísimo. Primordial, claro. O sea, si yo no estoy relajado, no puedo meditar. Si no estoy concentrado, no puedo meditar. Por eso le decía que en actividad como cortando leña o cualquier cosa, la persona no puede meditar. No puede estar en plenitud, digamos, puede estar ahí en presencia, claro, que es también algo muy importante, digamos, porque la meditación es salirse del tiempo. Entonces, si yo no estoy presente, si yo no estoy meditando, pero estoy pensando cualquier cosa o estoy preocupado, nunca va a haber. La mente divaga, exactamente. Divagando, claro. No. Entonces, la relajación y la concentración son pasos previos importantísimos. Por eso es que tenemos una conferencia de esa, que es la conferencia que va junta. Sí. Relajación y concentración. Ya hace mucho platicamos acerca de esa. Exactamente. Entonces, la meditación ya viene después de eso. Entonces, si la persona no aprende a estar relajado, por ejemplo, hoy en día hay mucha tensión por todo lo que está pasando a nivel mundial. Muchas personas están preocupadas, miedosas, andan estresados. Sí. Inclusive alterados. Hay personas alterados, exactamente. Porque usted va caminando por la calle, a lo mejor no anda con su mascarilla y la otra persona lo encuentra que uno y lo reta, lo insulta, ahí han golpeado a personas. Sí. Entonces, en ese estado de alteración que muchas personas andan, indudablemente que son estados que difícilmente va a poder uno lograr una meditación estando a ese nivel. Entonces, uno tiene que aprender a estar relajado. Sí. Y concentrado. Como se dice, apúrate despacio. Genial. Pasos para la meditación, Fernando, para lograr esta meditación. Los pasos para la meditación principalmente son como los pasos de todas las prácticas que hemos enseñado, en lo posible siempre el círculo mágico, el belilín y el círculo mágico. O sea, primero hacer nuestras conjuraciones, limpiar nuestro espacio, ¿ya? Hacemos nuestra conjuración del belilín y luego nuestro círculo mágico con el intercesor elemental, imaginando que forma
esa esfera protectora en la cual sí. nosotros vamos a quedar para poder realizar la práctica. Sí. Luego que hacemos esto, la petición al padre-madre, fundamental. Padre mío, madre mía, ayúdame. Esa es una petición muy simple. No es algo complejo, no es algo que requiera una gran oración, sino asísteme, padre, por favor. Madre mía, ayúdame, por favor. ¿Ah? Como los niños. Sí, exactamente. Sí, Como un niño le pide a su papá, a su mamá, papá, ayúdame, mamá, ayúdame, no sé. Muy simple. ¿Ya? Ahí, conectarse con el padre, madre, para que le dé su auxilio. Y luego ya comenzar su práctica propiamente tal, poner su koan. Ahora, exacto. si la persona quiere profundizar, quiere, digamos, hacer una práctica más profunda, puede colocar un pensamiento positivo y luego un pensamiento negativo para llegar a la síntesis. Entonces, así vamos preparando la mente para sacarla de los extremos positivos y negativos y llevarla a la síntesis. Por ejemplo, puede imaginar usted el desarrollo de una planta, cómo se va desarrollando y creciendo y da flores, se imagina, y luego cómo esta planta se va secando, se va muriendo, se cae en la hoja y vuelve la semilla a la tierra. Ahí usted imaginó todo el proceso evolutivo de la planta, imaginó todo el proceso involutivo de la planta, y desde una semilla que empezó a crecer, y después la planta que dejó, una semilla. Entonces la síntesis, ahí llega usted a la síntesis de la planta, que es la semilla. Los procesos evolutivos e involutivos, digamos, tienen su expresión, pero en síntesis, en el fondo, está la esencia misma de la planta, que es la semilla. Genial. Usted imagina esos procesos evolutivos, imagina ese proceso involutivo, y imagina esa síntesis, y ya prepara la mente, y luego de eso pone el koan. Sí. Le puede servir. O puede omitir esa parte y de una se va al koan nomás, ¿ya? Si dos palmas golpean, suena esto, ¿qué sonido tiene esta? Y ahí comenzó. Exactamente, genial. Tú sabes, Fernando, que en mi experiencia enseñamos también meditación, como sabes, ¿verdad? Desde hace años. Pero luego de introducir, por ejemplo, el Belilín, hay una concentración superior incluso para meditar. Cuando previamente utilizamos lo que son los rituales del Belilín para que nuestro intercesor pues trace esos círculos. Hay una concentración única superior, es decir, como que se queda todo interferido lo exterior, y es extraordinario. Sí, por supuesto, porque está siendo asistido por fuerzas superiores. El Belilín es una conjuración muy poderosa. Muy poderosa. Y muy simple. Eso es lo que tiene, la gracia que tiene, que es muy simple. Es muy simple y poderosa a la vez. Genial. Claro. Entonces, Fernando, la meditación, el vacío iluminador, samadhi, ¿estos son lo mismo? Claro. Cuando hablamos de esta meditación trascendental, estamos hablando de la meditación trascendental a través de los koanes, lo que busca es lograr el samadhi, el vacío iluminador, ¿ya? La talidad o la gran realidad, ¿ya? Porque el vacío iluminador pertenece a la sexta dimensión y la gran realidad ya pertenece a la séptima dimensión, que la gran realidad es el ser. Hay personas, atletas que se le llama a la meditación, que tienen mucha práctica y mucha habilidad y han logrado entrar en la sexta dimensión, en la séptima dimensión. Inclusive hay personas que se han quedado así como, no sé si vi el caso la otra vez, que encontraron como una persona momificada en posición de meditación. Y la estudiaron y estaba viva. Es como que se momificó. Imagínese lo que significa llegar a esos niveles. Es un nivel muy elevado. Muy elevado. Son personas que han dedicado en el Tíbet, no sé en qué país oriental, a personas que han dedicado su vida entera a la meditación, ¿ya? Pero nosotros, el autoconocimiento y la autorrealización íntima del ser, no es que busque eso.
lo doy como un ejemplo nomás de la capacidad a la cual puede llegar una persona. Exactamente, exactamente. Porque nosotros necesitamos la cotidianidad, porque para conocer al ego necesitamos pasearnos Claro, claro. por el centro de una ciudad, porque Sí, ahí sí. nos van a tentar, va a aparecer una persona, va a una cosa. Entonces, en ese roce, nosotros necesitamos la familia. Recuerda que hablábamos de la Sí, sí. explicación sobre la La familia, familia y los es apegos. fundamental, porque la familia pasa a ser muchas veces uno de los mejores gimnasios. La relación con la pareja, los conflictos con los hijos, con los padres, etcétera, todo eso aparece en yoes. ¿Mm? Pero, Maravilloso. pero sí se puede alcanzar esos niveles, ¿ya? A través de la práctica. Hay personas que han logrado el vacío, puede practicar un año y medio, 2 años, y hay personas que lamentablemente nunca lo logran, Nunca lo logré. por diferentes motivos, pero no importa, porque la intención, el esfuerzo, las ganas, ahí los maestros van evaluando todo, digamos, qué tantas ganas tiene usted de entrar en estas dimensiones. O practica ahora y practica al año después, practica otra vez. Entonces, la práctica es la que hace el maestro. Así Pero es. sí, Sí, sí. iluminación, chamadí, samadhi, vacío iluminador, gran realidad, talidad, todo eso en el fondo es lo mismo, Es lo mismo. niveles de despertar. Entonces, Fernando, con esta técnica meditativa, pues la conciencia entonces se escapa de su cárcel, de su prisión. Sí, por eso que la meditación se llama trascendental, porque le permite trascender el grado de encierro que tiene la conciencia. ¿Ya? Entonces, de aquí la mente, la conciencia se escapa, se desegoistiza por unos instantes. Luego vuelve y vuelve al encierro, pero trae el recuerdo de los mundos superiores. Entonces, la gran garantía de lograr estos niveles es que le da una fortaleza, una fuerza especial a la persona para que su trabajo interior. Es como que le dan un premio. Exacto. Le dan como una energía adicional para trabajar en los tres factores: la disolución de los yo, en la transmutación y en la liberación de su conciencia. Pero sí, en el fondo esta técnica lo que tiene como objetivo es liberar esa conciencia a esos mundos superiores. Fantástico. Amigos, pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y también nuestros canales OVNIUS 24 horas y El Jardín de tu Mente, educándote en tu viaje hacia la autorrealización. Hoy la videoconferencia con nuestro amigo y colega Fernando García Silva, la número 36, Meditación y Koanes. Fernando, una inquietud más. Entonces, es importante mezclar la meditación con el sueño. Muy importante porque si nosotros meditamos y resulta que no logramos entrar en ese estado que se llama el pensamiento alfa, por los diferentes niveles de sueño, si nosotros no logramos que el cuerpo físico se quede dormido, la conciencia no se va a escapar, no va a salir. Entonces, si la persona medita, pero no llama a ese sueño y no se monta en el sueño, porque en el fondo la meditación es a través de aprender a montarse en el sueño. O sea, el cuerpo físico se queda dormido, pero la conciencia sale, y es lo mismo que el desdoblamiento astral. El desdoblamiento astral, exactamente. Claro, en el desdoblamiento astral la persona también tiene que aprender a montarse en el sueño. ¿Ya? El cuerpo físico queda dormido, pero la conciencia se escapa al mundo astral. Aquí lo mismo, pero la conciencia como se escapa, como silenció, logró silenciar la mente, además, se va a escapar directamente a la sexta dimensión. Pero sí, la meditación tiene que ir en esta mezcla exquisita con el sueño. ¿Ah? Entonces podríamos decir que es un 50% de concentración y un 50% de sueño. Genial, genial. Fantástico, amigos, esta videoconferencia número 36.
meditación en koanes. Aprende a estar en silencio. Deja que tu mente tranquila escuche y se quede absorta. Fantástico, Fernández. Genial. Sería interesante, como siempre, entonces, el clausurar, ¿verdad? Con una síntesis muy lacónica acá. Esta técnica de la meditación de los koanes, en el fondo, uno tiene que aprender a practicarla. Sí, sí. Por eso que, en el fondo, estas conferencias que son más bien prácticas, no son extensas ni tienen mucha pregunta, porque en el fondo uno tiene que practicar y ahí sobre la misma práctica vamos recibiendo el auxilio. Exacto. Recuerde usted que dicen que la teoría se fue a bañar y se ahogó por falta de práctica. Claro, claro, sí. Entonces la teoría, el concepto, digamos, cuando la persona es muy intelectual, a la larga inclusive le hace mal. Interfiere. Por eso que todas estas prácticas inclusive son difíciles de alcanzar por personas que son muy intelectuales, personas que han estudiado mucho, tienen un doctorado, un magíster, que tienen su mente está llena de sí. Exactamente. Muy ocupada. Porque tienen que silenciar más cosas y tienen que vaciar más cosas. Exactamente. En cambio, usted a lo mejor le da esta técnica a un campesino, a una persona que trabaja ahí, obrero del campo, cuidando sus plantas, sembrando, puede que a los poquito tiempo le digan, oigan, che, fue maravilloso, me recibieron los maestros en un templo hermoso de cristal en la sexta dimensión. ¡Wow! Lo logró cortito. Por eso, ¿ya? Genial. Entonces, entendamos lo que es la importancia de tener una mente serena, una mente tranquila, una mente confiada, ¿ya? Una mente en silencio, y aprender a escuchar, como dicen los maestros, la voz del silencio. Sí. La voz del silencio está ahí susurrando el corazón, nos está hablando, nos va a ir guiando y nos va a ir llevando directamente hacia la experiencia del vacío iluminador, que en el fondo se llama vacío iluminador porque en el fondo la persona se vacía a sí mismo, saca ese concepto, ¿verdad? Y se ilumina directamente desde la fuente de la verdad, que es la sexta dimensión, los mundos caos. Lo importante es que entendamos en el fondo que uno tiene que aprender a liberarse de su mente, y para permitir que la conciencia se alimente de lo que realmente ella necesita, que es la sabiduría de los mundos causales, sexta dimensión. ¿Ya? Allá hay maestros, hay templos, hay lugares hermosísimos de los mundos causales. La patria, el íntimo, que también se le llama a la séptima dimensión, ¿ya? Y allá en los seres hay grandes seres que nos pueden ayudar, nos pueden dar un empujoncito más para este camino que es arduo y difícil, sobre todo en estos tiempos críticos que estamos viviendo esta humanidad. Genial, fantástico, amigos. Solo a través del silencio es donde podemos conectar con, ¿verdad? Con ese estado, para poder nosotros practicar esta maravillosa técnica de la meditación. Fernando, genial, fantástico, esta maravillosa conferencia, videoconferencia número 36, que avanzamos nosotros ya a la meta, ¿verdad? A la meta propuesta, no es que vamos a terminar, amigos, no, Fernando y yo tenemos cientos de existencias para estar aquí con ustedes. No sé si tantas, pero sí, al menos las ganas está de poder profundizar en muchos temas que tenemos muchísimos temas para profundizar y ayudar. Un abrazo del alma, Fernando, genial, fantástico, amigos que nos siguen, no se muevan. Y bien, amigos, nos están pidiendo un corte. A mi regreso, mi opinión y reflexión acerca de la videoconferencia. Mi opinión con relación a la videoconferencia. Bien, amigos, maravillosa esta videoconferencia con nuestro amigo Fernando García Silva. Muchas gracias, Fernando, por compartir con nosotros tu sabiduría. Mi reflexión con relación a la videoconferencia. El grado más elevado de ignorancia es cuando rechazamos algo de lo cual no sabemos nada.
Aprende a estar en silencio. Deja que tu mente tranquila escuche y se quede absorta. Esta videoconferencia es una invitación a reflexionar sobre la importancia de aprender y poner en práctica el arte de meditar para conseguir niveles de conciencia más elevados y liberar a la vez nuestro estado de conciencia atrapada por el ego y disfrutar de una vida más plena y abundante. Muchas gracias por ver este programa. También me gustaría conocer tu opinión acerca de esta videoconferencia y si algo resuena en tu interior con relación a esta plática, déjanoslo saber aquí en los comentarios y con mucho gusto me uniré contigo a la discusión. También si deseas que platiquemos sobre algún tema de tu preferencia acerca del autoconocimiento, déjanoslo saber en los comentarios y con mucho gusto veré lo que puedo hacer. Muchas gracias a todos ustedes. Soy Orlando Miguel y no olviden de suscribirse a nuestro canal para recibir nuestro contenido de alto impacto. Hasta la próxima.